Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a una nueva sesión aquí, gracias a Camex. Mi nombre es Raúl Privat, administrador de negocios internacionales, 11 años de experiencia en el comercio exterior y aduanas. Y bueno, tengo otra vez el agrado y el honor de compartir con ustedes nuevamente otro tema más, en este caso titulado Aspectos documentarios para una correcta importación. Y bueno, como siempre, me gustaría por favor que me pudieran cotejar si me copian de manera correcta el audio y me están viendo también con la cámara, por favor. Ok, gracias. Correcto. Cristian me dice lo mismo también. Todo ok, fuerte y claro, perfecto. Muy bien, vamos a empezar entonces, vamos a entrar ya en materia. Les comento un poquito lo que tenemos preparado para hoy. He traído un ejemplo de una secuencia documentaria de una importación para poder revisar uno a uno los documentos que se necesitan para trabajar un despacho de importación. Y bueno, antes de ir viendo documento por documento, vamos a hacer un pequeño repaso teórico de lo que son las importaciones. Entonces vamos a empezar. Ok, recuerden que el régimen aduanero se llama importación para el consumo, ¿no? Importación para el consumo. Ese es el régimen al que se van a destinar todas las mercancías que nosotros compramos en el exterior y que luego traemos a Perú, las hacemos pasar por un proceso ante la administración aduanera para obtener lo que se llama el levante y luego poder ya tener las mercancías en nuestras instalaciones, ¿no? Bien sea para materia prima para producir o bienes finales que luego vamos a revender, ¿no? Entonces, eso es una importación para el consumo. El ingreso de mercancía extranjera al país, por la cual vamos a pagar derechos aduaneros y tributarios, para luego nosotros poder ya libremente disponer de esa mercancía, bien sea para producción o bien sea para vender. ¿Quiénes pueden importar? Bueno, eh, recuerden que las personas que tienen el registro único del contribuyente o RUC no tienen límites para poder importar. Es decir, si tú tienes un RUC 20 como persona jurídica o un RUC 10 como persona natural con negocio, no tienes límites para importar, ni en cantidades, ni en valores, ni en frecuencia. ¿Correcto? Ni en cantidades, ni en valores, ni en frecuencia. Puedes importar siempre, en cualquier momento. La limitación está cuando quieres importar con DNI, pero digamos que las importaciones con DNI pues van a aplicar para personas que no tienen, digamos, un interés, o al menos no por el momento, un interés de poder desarrollar el nivel empresarial o la importación a nivel empresarial. No, pero nosotros sí, si tenemos en mente la importación como un proyecto de negocio, debemos definitivamente empezar a importar con RUC. Y cuando tenemos RUC, sea 10 o sea 20, no tenemos ninguna limitación ni en valores, ni en cantidades, ni en frecuencia de importación. ¿Ok? Eh, También debemos de recordar que cuando las importaciones tienen un valor en aduanas mayor a los $2.000 de Norteamérica, necesitamos contar con un agente de aduanas que va a ser nuestro intermediario ante la administración aduanera. Es decir, la importación que yo tengo excede en valor FOB los $2.000 y necesito necesariamente, mandatariamente, obligatoriamente, un agente de aduanas que va a ser mi representante ante la administración aduanera. O si el envío tiene un valor FOB menor a $2.000, entonces tengo dos modalidades para hacerlo. Una, traerlo como un envío de entrega rápida,
lo que en la cotidianidad conocemos como courier, o traerlo y, como tiene un valor FOB menor a $2.000, prescindir de la gente de aduanas y hacer yo mi propio despacho, ¿no? Mi propio despacho que se llama despacho simplificado de importación, y lo que me va a permitir de repente también tener una mayor experiencia práctica dentro de los despachos aduaneros. Recuerden que las importaciones están afectas al pago de tributos. Se paga, por ejemplo, el valor en IGB, IPM, impuestos selectivos, percepción tributaria, etcétera, ¿no? Es el único régimen aduanero de los 13 que tenemos que está afecto al pago de derechos aduaneros y de derechos tributarios también. ¿Ok? Luego, recordemos también en la importación para consumo que existen tres canales de control. Existen tres canales de control que son el rojo, el naranja y el verde, ¿no? Cuando tenemos canal verde, el levante es automático, es decir, no hay ninguna revisión y la mercancía puede ir a nuestras instalaciones. Si es canal naranja, va a haber una revisión documentaria. Si no hay incidencia, se pasa al levante y podemos llevar la mercancía a nuestras instalaciones. Y si es canal rojo, sí va a haber una revisión física por parte de la administración aduanera para luego de no encontrarse incidencia, ya poder llevar la mercancía a nuestras instalaciones. En mi opinión profesional, el canal más peligroso, entre comillas, es el canal naranja, puesto que es un término intermedio, vale decir, en un canal naranja, si no hay incidencia, va al levante. Pero si la revisión documentaria no satisface a la administración aduanera, entonces lo que va a pasar es que lo pueden mandar a rojo y podemos pasar de un aforo documentario a un aforo físico, lo que se traduce también en un mayor tiempo de espera antes de la liberación de la mercancía. ¿Ok? Muy bien, quiero hacer aquí una pequeña pausa para ver si hasta lo que acabamos de revisar, que es un repaso de los conceptos básicos de importación, tenemos alguna pregunta. Y mientras ustedes la escriben, yo voy a aprovechar en pasarles un link donde están las PPT. Ahí les paso de aquí pueden descargar las PPT de la presentación del día de hoy y empiezo a resolver algunas preguntas. A ver, primero veo aquí unas observaciones de que se entrecorte el audio. Liliana nos dice que el audio está mal. Tengo otras opiniones que todos lo escuchan bien. Probablemente sea un tema de conectividad. De repente es un tema de conectividad, por favor, revisémoslo. ¿Ok? Sigo adelante con la ponencia y resolviendo preguntas. A ver, Cristian dice, ¿se considera como primera importación un valor FOB menor a $2.000 y cuando realice la segunda importación la percepción será considerada por un valor de un 3.5%? No. La respuesta es no. Es decir, para efectos de percepción tributaria, como sabemos, la tasa es 10% para la primera importación, pero la primera importación con DUA, es decir, a través de un agente de aduanas. Cualquier importación hecha como courier, como un despacho simplificado, no cuenta como primera importación para efectos de percepción tributaria. Si tú quieres tener una primera percepción tributaria, debes sí o sí, incluso así valga menos de $2.000, hacerlo con una agencia de aduana. Jaime nos dice, en caso de importaciones por courier, ¿cuáles son los pagos? Bueno, en la importación por courier te cobran un solo monto, porque en el courier
por default ya preestablecido en el courier, el servicio es puerta a puerta, es decir, el courier te cobra una tarifa, un solo monto, y ese monto incluye recogerlo de la puerta de tu proveedor, hacer la aduana de origen, hacer la aduana de destino y entregártelo. Entonces te cobran un solo monto de flete de puerta a puerta más los derechos aduaneros que se puedan generar. Gracias Francesca por comentarnos sobre el audio. A veces tenemos problemas de conectividad y por eso los audios podrían no estar correctos. ¿Ok? Muy bien. Vamos a continuar entonces con la ponencia. ¿Ok? Cristian, te dejo aquí el correo, por favor, aunque sé que lo tienes, pero igual te lo pongo aquí para poderte mandar exactamente la norma y el procedimiento INTA. ¿Ok? José María nos dice cómo es Importafácil. Bueno, Importafácil es un procedimiento que se hace solamente con SERPOS. ¿Ok? Si tú quieres traer algún producto bajo la modalidad Importafácil, tienes que entender que el producto va a venir vía un servicio que se llama EMS y la recepción aquí en destino va a ser de SERPOS. ¿Ok? Muy bien. Si no tenemos más preguntas, vamos a continuar. Estamos revisando algunos conceptos básicos de importaciones antes de entrar ya de lleno al ejemplo de los documentos que he traído para poderles presentar. Recuerden que para la aduana las mercancías pueden ser libres, restringidas y prohibidas, ¿no? Y esto guarda una relación muy importante con el tema documentario. ¿Cómo sabes que una mercancía es libre? Cuando para ingresar a Perú no te piden ningún permiso, solamente la factura y el documento de transporte. Restringido cuando necesita un permiso fitosanitario, zoosanitario, necesita un registro de DIGESA, un registro de DIGENIF, un registro del Ministerio de la Producción, por ejemplo, ¿no? Cuando se dan esas situaciones, la mercancía es restringida. Y luego también una tercera división de mercancías prohibidas, las que definitivamente no se pueden importar. Ejemplo, ropa usada, ejemplo, automóviles con una antigüedad de más de 4 años, ¿no? El que tú conozcas en el momento que estás haciendo tu proyecto para importar, es indispensable y muy sensible y crítico que tú conozcas si el producto es libre, restringido o prohibido, porque va a depender muchas veces de eso los pasos previos o preoperativos que tú vas a tener que hacer antes de hacer tu importación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si tú quisieras entrar al negocio de la importación de vinos, primero tendrías que traer una botella para que lo analice DIGESA, y luego de eso ya DIGESA te da el permiso, y durante 5 años tú puedes traer ese vino del cual DIGESA ya te hizo un registro. El registro vale 5 años. Y los registros son muy puntuales. Por ejemplo, si yo traigo un vino Cabernet Sauvignon 750 mililitros, botella de vidrio, y el permiso está bajo esas características, solo puedo traer botella de vidrio Cabernet Sauvignon 750 mililitros. Si mañana quiero traer otro tipo de uva con el mismo litraje y el mismo tipo de botella, pero es otro tipo de uva, necesito hacer un nuevo permiso. De repente es el mismo tipo de uva, pero yo no lo traigo en botella, lo traigo en caja, necesito hacer otro permiso. De repente ya no es 750, es 500, otro permiso. Me dejo entender. Entonces lo mejor es que nosotros en el proyecto estemos ordenados y digamos, sí, yo pienso traer de 750, de 500 de esta uva y de esta uva, versión Vide y versión Tetra Pak también. Entonces traigo una muestra de cada uno y ya tengo mi registro por todas las versiones que quiero o que pienso a un mediano plazo poder traer. ¿Ok? ¿Y qué documentos exige la administración aduanera? Básicamente te va a exigir la DUA.
la factura comercial, el documento de transporte. Pero vamos a ver que operativamente no son los únicos documentos que la administración aduanera va a exigir para poder hacer el despacho de importación. No son los únicos documentos que la administración aduanera va a exigir para el despacho de importación. ¿Ok? A ver, tengo algunas preguntas aquí. Liliana nos dice, ¿dónde encontramos la información si el producto es prohibido o es restringido? Tienes que hacer la búsqueda, Liliana, tienes que hacer la búsqueda en el portal de SUNAT a través de la partida arancelaria. La búsqueda en SUNAT a través de la partida arancelaria. ¿Ok? Yo tengo aquí, si me permiten, yo tengo aquí unas diapositivas anteriores donde les doy ese paso a paso. Permítanme solo un momentito para podérselas poner y ayudar a Liliana y a todos con este tema. Vamos a ver por aquí. A ver. Solamente un momentito, ya está. No me demoro mucho, disculpen. Liliana, aquí hay un link con una presentación que tuvimos ya hace un par de meses aquí en Amex a través de la conferencia online. Y aquí hay un paso a paso de cómo puedes ver las restricciones en el portal de SUNAT a través de la partida arancelaria, ¿no? Y también para todos, ¿no? ¿Ok? Cristian nos dice, si un producto contiene una batería para almacenamiento de energía, ¿es posible traerlo por vía aérea? ¿Qué documento necesito como sustento para traerlo? Ok, las baterías, Cristian, son la mayoría de ellas consideradas como mercancía peligrosa. Por lo tanto, para poder transportar vía aérea tienen que ir no conectadas al aparato, descargadas y con un etiquetado especial. Y eso es menester de la empresa que va a estar a cargo de la logística de envío. No necesitas ningún documento para traerlo porque es una restricción de transporte, no es una restricción aduanera. Cuando hablamos de mercancías peligrosas, son restricciones de transporte, no de aduanas. Jaime nos dice, requisitos para los permisos de Digesa, ¿dónde se consigue? Bueno, entras a la web de Digesa y ahí te van a dar el paso a paso de cómo puedes ir a llevar tu muestra para obtener tu permiso, ¿no? Y Jaime, ¿cómo hacer la búsqueda para ver si tu producto tiene restricción o no? Aquí les acabo de compartir un link, donde van a poder revisar ese paso a paso, que es una conferencia que había yo dado ya hace algunas sesiones anteriores. ¿Ok? Muy bien. No sé si tenemos más preguntas o podemos continuar. Ya vamos a llegar a la parte del análisis de los documentos. ¿Tenemos alguna pregunta más, por favor? Me dice Joel Cacha que no copie el audio. ¿Hay alguien más, por favor, que presente ese problema? En lo que yo veo aquí, la administración del portal, me parece que todo el tema va bien. Por favor, ayúdenme, ustedes son mi mejor feedback. A ver, dice Cristian, ¿queda potestad de la empresa si decide transportar una mercancía peligrosa? Claro, o sea, finalmente tú decides, sí se puede transportar. Ya es, como tú dices, potestad de la compañía, ¿no? Carlos nos dice, cuando se importa desde una zona franca de otro país, ¿se hace algún trámite adicional? No, no se hace ningún trámite adicional. La diferencia con las zonas francas es el tratamiento de impuestos, pero por lo demás, todos los requisitos son iguales. ¿Ok? Muy bien, vamos a continuar. Entonces, ahora vamos ya a adentrarnos en un ejemplo práctico
que es, digamos, la parte medular de este tema, de cuál es la importancia o cuáles son los documentos correctos para una importación, ¿ok? Para una importación, ¿ok? A ver, Miguel, una pregunta más dice, como persona natural, ¿puede importar $1.450 FOB? Es una motocicleta de 3 ruedas a propulsión eléctrica. Sí, Miguel, sí puedes hacerlo como persona natural. Por favor, sería muy importante que la bicicleta venga con la invoice o la factura con la que se adquirió para no tener problemas de ajustes de valor. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a entrar al ejemplo práctico. Es decir, ¿qué necesitamos o qué documentos se necesitan para poder hacer un despacho de importación para el consumo? Fíjense, necesitamos para poder importar una factura comercial. Es decir, el proveedor nos debe emitir una factura comercial donde estén todos los detalles necesarios para poder hacer la importación. ¿Cómo qué detalles? En la factura tiene que estar la razón social completa tuya, o sea, del importador. En la factura tiene que haber un Incoterm, definitivamente tiene que haber un Incoterm. Tienen que estar los datos completos de la empresa que te está vendiendo. Deben de haber cantidades, precios unitarios, precios totales. Se debe de marcar, señalizar cuál es la forma de pago. La factura debe tener número y fecha. Y a fin de evitar problemas de valoración, no incluir descuentos en la factura y no poner ítems de $0.00. ¿Por qué digo esto? Porque sucede que a veces, por ejemplo, tu proveedor te manda tu pedido y quiere que pruebes un producto nuevo y te manda una muestra de cortesía y lo pone en la factura como $0.00. Lo mejor es que si lo va a incluir, si va a incluir un sampler de cortesía dentro de un embarque que tú estás comprando, ponga ahí, aunque sea un valor referencial. Y nunca debe decir la palabra proforma, porque la proforma no es un comprobante de pago, debe decir invoice o commercial invoice. ¿Ok? Entonces necesitamos la factura comercial. También vamos a necesitar un documento que, si vamos a las reglas, o a las reglas, al reglamento, perdón, de la Ley General de Aduana, a la Ley General de Aduana en general, nunca te lo piden, o nunca lo vas a encontrar en un texto de norma, no lo vas a encontrar en un texto de norma legal. Es la traducción de factura. ¿Qué significa traducción de factura? Vamos a ver un ejemplo en un momento más, pero lo que les voy adelantando es que traducción de factura no es traer al español lo que esté en inglés, sino darle mayores especificaciones a la que están en la factura, de tal manera que nuestro agente de aduana pueda clasificar correctamente. De tal manera que nuestro agente de aduana pueda clasificar correctamente. ¿Ok? Tenemos una pregunta más. Cristian Effio nos dice, ¿la factura comercial debe estar sellada? No, no necesariamente. Recuerden que la aduana no te puede decir cómo debe lucir una factura de importación, porque la factura nace en un origen, que es una jurisdicción que no le compete a la aduana. Así que la aduana no te puede exigir cómo luce la factura. Pero lo que sí puede exigir son datos dentro de la misma, que es lo que acabamos de mirar en una diapositiva anterior, en esta de aquí, ¿verdad? ¿Y por qué te lo puede exigir? Porque son datos que tú tienes que declarar en la DUA y por tanto tienen que tener un sustento documentario, ¿ok? Cristian nos vuelve a preguntar, ¿es requisito indispensable estar traducida la factura comercial? Cristian, vuelvo a repetir, cuando digo traducción de factura no es un documento de una traducción oficial o que estés transcribiendo al español, sino que la traducción de factura es un documento donde se va a ampliar más la información que está en la factura
a fin de que se pueda clasificar arancelariamente de manera correcta. Creo, Cristian, y todos los que nos acompañan, que cuando veamos la traducción de factura vamos a entender esta parte mejor. ¿Ok? Josafat nos dice, en la factura sale todo el pago del envío y los Incoterms. Sí, en la factura debe de estar el Incoterm. En la factura debe estar el Incoterm. Desglosado el flete o no desglosado dentro de la factura, pero sí debe estar el Incoterm. Cristian nos dice, la dirección del envío del producto puede ser diferente a la dirección de empresa declarada. Claro, la factura puede tener una dirección de facturación y una dirección de entrega, no hay ningún problema. Pero la dirección de facturación sí debe ser la del domicilio fiscal. Gino dice, ¿por qué no deben haber descuentos? Gino, sí los pueden haber, sí pueden haber descuentos, Gino. Pero ¿qué te recomiendo yo? Que no publique la palabra descuentos en la factura, sino que ya sean tratos internos, que estén dentro de un contrato, dentro de una lista de precios, para evitar problemas de valoración aduanera. Por eso lo estoy recomendando. No es que se prohíban los descuentos, es una recomendación. En el slide donde les pongo esa parte, les pongo ahí recomendable, para evitar problemas de valoración, ¿correcto? Para una mayor complementación de esto, Gino, les voy a pasar nuevamente la presentación de valoración aduanera para que puedas completar un poquito la idea de por qué te estoy diciendo que no deberían de haber descuentos. ¿Ok? A ver, Gino, aquí va. Valoración aduanera para que lo puedan ir revisando. Muy bien, entonces seguimos. Factura comercial, traducción de factura, documento de transporte. En este caso he traído una guía aérea como parte del ejemplo, pero acuérdense que puede ser una guía aérea o también puede ser un conocimiento de embarque, ¿verdad? También puede ser un conocimiento de embarque. Muy bien, o bill of lading, ¿correcto? También debe haber un documento muy importante que se llama volante de despacho, que nos va a ayudar a saber el peso real de la carga, que puede diferir del peso que se declaró en origen, si han venido bultos dañados, bultos en mal estado, o más bultos de los declarados, etc. ¿Ok? Vamos a ver también que a veces el importador tiene que presentar cartas complementarias o cartas aclaratorias, y también vamos a ver el formato de la liquidación de derechos y de percepción tributaria, que me lo estaban preguntando por ahí. Entonces, todo esto es el legado que tengo preparado para ustedes en una casuística que vamos a ver a continuación. Paso a responder preguntas. A ver, vamos a ver. Cristian nos dice, ¿qué debo hacer si por la compra de un producto el proveedor me otorga unos suministros como repuestos? ¿Cómo debe estar declarado en la factura comercial? Debe estar declarado el producto más repuestos. El producto más repuestos, todo debe estar declarado. Jaime dice, importa repuestos para compra, indica el país de origen y lo tienen por códigos. USA, China, Taiwán, pero había un ítem que decía ZZ. Bueno, normalmente ZZ es cuando no se identifica el origen. ¿Ah? Me estás hablando de un documento real, me gustaría mirarlo para poder decirte de una mejor manera, Jaime, esto, ¿no? Esta última pregunta que me hace Jaime Tumialán Paredes, te pediría por favor que me puedas hacer llegar el documento para poder saber un poquito más de este tema del ZZZ. ¿Ok? Josafat nos dice, son formas que después pueden pasar a la factura con otro precio, ¿es posible eso? Eso depende del proveedor. Bueno, eso es parte de la negociación, ¿no? Si te proforman 5.000 y te terminan facturando 6.000, ya es un tema de negociación, ¿no? Es un tema de negociación. El sentido común te dice que si te proformaron 5.000 y no han habido cambios en las condiciones de la negociación, la factura también debería de ser 5.000. ¿Ok? Muy bien.
Aquí tenemos la factura, ¿ok? Aquí tenemos la factura. Y es una factura que viene en 3 hojas, por eso he puesto aquí invoice 1 de 3, ¿no? Invoice 1 de 3. Bueno, algunos datos no están por obvias razones, pero fíjense, siempre debe de haber, como decíamos, un Incoterm. Aquí está el Incoterm que está en términos, perdón, aquí vamos a poder encontrar el Incoterm que está en términos zip, ¿ok? Ahí está el Incoterm en términos zip. Aquí están los datos de la invoice con fecha y con factura. Y fíjense que está bien ordenado, ¿no? Cantidades, precio unitario, precio total. Y como es la primera hoja de 3, aquí nunca se totaliza, porque la factura no está cerrada. Por lo tanto, acá hay una señal que dice continúa. ¿Ok? Hay una señal que dice continúa. Y pasamos a la página 2 de 3 de la factura, donde nuevamente están todos los datos de la factura. Ya no está el Incoterm, porque ya está aquí en la primera hoja, y aquí siguen estando, ¿no? Nombre del producto, cantidad, precio unitario, precio total. Fíjense, fíjense por favor que acá dice cantidad 3, precio 450, total 1351.47, o sea, si esto fuese la A y esto fuese B, aquí está finalmente A por B. Es decir, aquí en este precio está multiplicado la cantidad por el precio unitario. Y no se totaliza porque todavía falta una hoja más. Y aquí está la última hoja. 3 de 3. Y recién aquí estamos totalizando el valor SIP. ¿Ok? Se está totalizando el valor SIP. 6.678.54 dólares en términos SIP. ¿Ok? Entonces esta es la factura. ¿Ok? Luego tenemos la guía aérea. La guía aérea con la que vino el embarque. Esta guía aérea debe tener los datos del exportador, van aquí. Esta guía aérea debe tener los datos del importador, que van aquí, en esta parte. Esta guía aérea tiene número de bultos, aquí, en esta parte del número de bultos, el peso que se declara en origen, pero ojo, acá se declara un peso, por ejemplo, de 134.5 kilos, pero aquí cuando la mercancía llega de la aduana peruana, se va a volver a pesar. O sea, la aduana de Perú no da fe del peso y el número de bultos que desde origen dijeron que vinieron. Acá se hace un nuevo cotejo a través de un documento que se llama el volante de despacho. En esta parte de aquí va el contenido de la carga, que es lo que se está trayendo. En esta parte va el contenido de la carga. A ver, vamos a ayudarnos un poquito aquí. Aquí va, para recordar, en esta parte va cantidad de bultos. En esta parte va el peso bruto. Y en esta parte de aquí va
contenido, ¿ok? Contenido. Y aquí, en esta parte de aquí, vamos a obtener flete total, ¿ok? El flete total que va a ser declarado en aduana. Muy bien, entonces ya tenemos la guía aérea. Ahora fíjense, miren este documento que está aquí. Se llama volante de despacho. El volante de despacho va a ser el pesaje que se va a hacer en los almacenes aduaneros aquí ya en el Callao, aquí ya en Perú, si estamos hablando de otra intendencia, el pesaje y el conteo de bultos que se va a hacer cuando una vez el transporte internacional ha hecho la descarga y se van a contrastar datos. Por ejemplo, fíjense, ¿qué datos vamos a contrastar? El número de la guía aérea. Aquí la guía aérea, si ustedes la pueden ver, es terminal 9382. Aquí con un puntito. Y aquí en el volante también, la guía aérea es 9382. El contenido de la guía aérea que está aquí es similar al contenido que está aquí también. Pero ahora fíjense, aquí en este volante de despacho que vuelvo a repetir, es el pesaje y el cotejo de bultos que hace el almacén aduanero una vez que la mercancía descarga, porque el almacén aduanero ni la aduana van a dar de total aceptación a lo que se manifestó en origen en cuanto a bultos y pesos. Aquí empiezan los contrastes. Por ejemplo, fíjense aquí, peso manifestado 122.50. 122.50 manifestado. ¿Dónde lo encontramos? Voy a borrar aquí para que se pueda ver mejor. Lo encontramos aquí. Disculpen, no me demoro mucho. 122.50. ¿Ok? Lo encontramos aquí. Entonces aquí dice manifestado 122.50. O sea, se dijo en origen que venía 122.50, pero en realidad, fíjense, se ha recibido 123.80. O sea, la diferencia entre lo que se pesó en origen y lo que se pesó acá en destino es 1,30 kg. ¿Correcto? 1,30 kg. Por el sentido común no hay mucha diferencia. Recuerden que esto viene de Estados Unidos, ahí piensan en libras, cambian a kilos, la calibración de la balanza, no vemos ahí mayor problema, ¿no? Y luego dice bultos, fíjense aquí, bultos, manifestados 8. Y es correcto, aquí, donde dice bultos, pusimos 8. Bultos 8, recibidos 8, o sea, no falta ni sobra. No faltan ni sobra. El problema es cuando, por ejemplo, dice manifestado 8 bultos y recibido 7. ¿Dónde se quedó el bulto? Por ahí se puede haber extraviado en tránsito. O de repente se manifestaron 8 y vinieron 9, que ha sido un acuerdo previo para ver qué ha pasado. Y el volante de despacho también te va a ayudar a saber si algún bulto ha llegado en mal estado, ¿no? Y fíjense, en automático el volante pone, se recomienda reconocimiento previo por diferencia entre el peso manifestado y el peso recibido. Entonces el almacén sugiere, oye, ven, haz un check previo a la aduana, porque entre lo que dijo venir y vino hay una diferencia de peso. ¿Ok? Carlos me dice, ¿es un documento obligatorio el volante? No es un documento aduanero, pero sí es un documento que te emite el almacén. ¿Y la aduana por qué lo va a pedir? Porque el peso bruto que se va a declarar para la importación no va a ser el peso que dice la guía,
sino el peso que dice el volante de despacho. Ahí está su mayor importancia, que el peso con el que vamos a numerar la DUA no es el peso de la guía, sino el peso del volante de despacho. ¿Ok? Ahí está su mayor importancia. Josafat dice, ¿qué pasaría si en el envío me llega un ejemplo? Pido 500 y me viene 520. ¿Qué? Kilos. Habría que hacer un reconocimiento previo para ver. De repente todo está completo y pasa que en algunos orígenes, por ejemplo en Europa, no pesan las cargas antes de embarcarlas, creen en lo que declara el exportador. Podría ser ese caso, o Josafat. Jaime dice, ¿qué se hace cuando llega un bulto de más? ¿Aquí un reclamo o se recibe y tengo que pagar la mercadería? Bueno, haces un aforo previo, porque puede ser que fue un bulto más porque hicieron algún reembalaje en tránsito o en el transbordo de la nave. O sea, hay que hacer un aforo previo para enterarse. Y si estás trayendo más y te das cuenta en un aforo previo, pues haces tu declaración por ese más, si es que lo crees conveniente. O si no quieres tocar ese más, haces un desglose y solamente numeras, haces una DAM de los productos que si quieres importar. ¿Ok? Yamila Alanoca nos dice, ¿qué documentos se requieren para importar productos farmacéuticos, ya sea insumos o dispositivos médicos? Todo lo que es farmacéutico necesita registro del DGMIT, ¿ok? Del DGMIT. Y puedes hacerlo de países con los que tienes TLC o no. Eso ya es un tema de negociación, ¿no? De negociación tuya. ¿Ok? Muy bien. Continuamos. Luego de volante de despacho, aquí les presento la famosa traducción de factura. La famosa traducción de factura, ¿no? Y fíjense, no es una traducción de idioma, sino que, por ejemplo, aquí, bomba de agua, y aquí especificamos la marca, que probablemente la factura no lo diga, el modelo, que probablemente la factura no lo diga, cuántos estamos trayendo, que eso sí lo dice la factura, de qué material está hecho el producto, que eso no lo dice la factura y nos ayuda para clasificar cuál es la función del producto, que eso no lo dice la factura y lo necesitamos para clasificar, en qué estado está, si es nuevo o de segunda y cuál es su país de origen. Y así con todos los otros productos, ¿no? Por ejemplo, bomba de agua para grandes acuarios, marca Penta, material PVC y aluminio, estado nuevo, origen Estados Unidos. O sea, se hace una ampliación de información más allá de la factura. Por eso se llama traducción de factura. ¿Ok? Porque se hace una ampliación mayor, un detalle mayor que nos va a servir para encontrar la subpartida nacional correcta. ¿Ok? La subpartida nacional correcta. Y luego, en esta casuística, vamos a presentar cartas aclaratorias. Por ejemplo, fíjense y miren qué interesante. Señores Intendencia Aduana Aérea del Callao, nos dirigimos a ustedes para decirles que por error involuntario, estamos leyendo juntos, se consignó en la factura lo siguiente, dice ZIP, debiendo ser CPT. O sea, fíjense, la factura dice un Incoterm, el importador dice no, ese no es el Incoterm y se hace a la aduana una carta aclaratoria. Miren qué interesante. Y las cartas aclaratorias también se pueden hacer para formas de pago o para algún otro dato en la factura que se desee corregir, ¿no? Mientras que no sean datos de cantidad, ni de precio unitario, ni de precio total. Aquí les presento una carta aclaratoria adicional que se llama la carta de no seguro, ¿no? Cuando nosotros traemos la mercancía sin seguro, debemos de hacer una declaración jurada ante la administración aduanera diciendo que la mercancía ha sido transportada bajo nuestra cuenta y riesgo. Siempre se necesita, esto se llama, vamos a ponerlo aquí, carta de no seguro. Así se llama. Carta
de no seguro. ¿Ok? Acuérdense bien. Carta de no seguro. Cada vez que tienes una importación que no esté asegurada, tienes que presentar a la aduana este documento. Luego aquí vemos una DUA C, donde se han declarado todos los impuestos. Con este formato se acerca uno al sistema bancario para poder pagar los derechos. Y aparte de esta DUA C, la famosa liquidación de percepción tributaria, que como vuelvo a decirles, solamente se hacen cuando se numera con una DUA, no cuando se hace un courier. Entonces, para efectos de percepción tributaria, 10% en la primera importación, 3.5% en la segunda en adelante. ¿Ok? Y aquí tengo una gráfica de dónde se origina cada uno de los productos, o perdón, cada uno de los documentos que hemos presentado. Por ejemplo, en origen se va a originar la factura comercial. Claro, el proveedor te emite a ti la factura comercial una vez que se ha hecho el producto. La guía aérea se origina al embarque de la carga en origen. El volante de despacho al momento que descarga aquí en Perú. Por eso es que luego de la descarga se puede contrastar si los bultos y los pesos son los mismos. ¿Ok? Y luego todo el tema de liquidaciones, cartas aclaratorias y traducciones de factura lo hacemos a través de nuestro agente de aduanas. Así es como, digamos, cronológicamente se desarrolla el tema de los documentos que estamos revisando. ¿Ok? Paso a ver algunas de sus preguntas, las que todavía no he podido contestar. Jaime dice, ¿el reconocimiento previo se tiene que hacer pagos en el almacén? Sí, el almacén te va a cobrar por la movilización de la carga, es correcto. ¿En qué se diferencia una carga consolidada y una carga desconsolidada? Pregunta Jorge. Carga consolidada es una guía aérea que le llamamos máster que ampara la carga de más de un importador. Y desconsolidada es cuando esa guía máster se ha convertido en una o varias guías hijas, ya para individualizar la carga de cada importador. Gino nos dice, hay un rango máximo de diferencia de peso, no hay ningún rango máximo para arriba ni para abajo. Siempre por default el volante de despacho te va a recomendar reconocimiento previo cuando hay diferencias. Josafat nos dice, cuando quiere importar algún producto, digamos, dispositivo de tecnología, usted manifestó que teníamos que primero sugerir una muestra para poder hacer un pedido de mayor cantidad. ¿A dónde puedo acudir para tener dificultades para importar y no haya ninguna irregularidad y puedan decomisar la mercancía? Puntualmente en celulares necesito hacer un trámite con el MTC, pero no me queda muy claro, Josafat, mil disculpas, ¿a qué te refieres? ¿A dónde puedes acudir? ¿Ok? A ver si me puedes ampliar un poco tu pregunta aquí en el chat o vía mail, como tú gustes. Jaime dice, ¿se puede decidir a qué almacén de aduanas debe llegar la mercadería? Muy buena pregunta. Los almacenes aduaneros tienen ya asociatividad con los transportes internacionales, o sea, hay ciertas aerolíneas que trabajan con Talma, que es almacén aéreo, otras que trabajan con Chauvin, que es el ejemplo que vimos, que también es almacén aéreo. En el tema marítimo hay navieras que trabajan con Neptunia, otras navieras trabajan con Ibupes, etc. O sea, por default, la carga va a descargar, para la redundancia, en el almacén con el que el medio de transporte tenga asociatividad. Sin embargo, hay una operación que se llama redireccionamiento de almacén y tú puedes hacerlo para que la mercancía no caiga en ese almacén preestablecido, sino en el que tú quieres, ¿no? Y que se entiende que lo has elegido porque tienes una mejor negociación de costos. Es la manera en la que valdría la pena, alguna ventaja competitiva, ¿correcto? Miguel Ángel nos dice, ¿traducción de factura es para la aduana o para el agente de aduana? Gracias. Muy bien, es para el agente de aduana. La traducción de factura es para el agente de aduana, para que pueda clasificar de una mejor manera, ¿no?
y saber exactamente la marca y el modelo que se va a declarar y evitar errores en la declaración. ¿Ok? Josué dice, ¿podría proporcionarnos modelos de los documentos presentados para una guía posterior? Claro, claro que sí. Bueno, estos documentos los tengo en PDF, Josué, escríbeme al correo y te mando los archivos PDF, como a todos, ¿no? Escríbanme y se los mando. Cristian dice, ¿qué debo hacer para evitar esa diferencia de especie y que no suceda? Bueno, va a ser difícil que no suceda, Cristian. Por ejemplo, te digo, en algunos países de Europa no pesan la mercancía antes de embarcarla, simplemente se declara un peso referencial. Y obviamente aquí sí se pesa en una balanza y va a haber alguna diferencia, ¿no? O sea, siempre va a haber alguna diferencia. Difícil poder evitarlo. Jaime dice, entonces las tarifas de los almacenes son casi iguales o es mucha la diferencia. Están todos casi iguales, te diría, porque es un tema de libre mercado, ¿no? Josué dice, ¿cuál es el medio más seguro para realizar un pago a un proveedor? Cualquier medio, Josué, que sea bancario y que tú puedas dejar claro que es para la empresa tal, para la factura tal, etc. No recomiendo giros postales. Jorge dice, ¿el packing list es la traducción de la factura? No, el packing list simplemente te dice caja 1, caja 2, caja 4, que incluyen cada caja. Miguel dice, ¿puedes indicar algunas empresas que realizan transporte marítimo o dónde puedo buscar a estas? Sí, Miguel, por favor, te pediría poder resolverte esta consulta, Miguel, por mail. Te voy a agradecer bastante. ¿Ok? Muy bien. No sé si tenemos más preguntas. Jaime dice, una última consulta. ¿Habrá una exposición de cómo hacer una carta de crédito? Sería bueno una clase. Bueno, creo que Lady Rueda de Camex nos está escuchando, va a ver la grabación y estoy segura que ella va a tomar este pedido. Igual yo voy a comunicarme con ella para hacerle la sugerencia y si ellos lo creen pertinente, podemos de repente, inclusive conmigo, desarrollar ese tema, ¿no? Anthony dice, todos los documentos que hemos visto son solo para aéreo o marítimo. En realidad no difiere, el cambio es Will Bill por BL, pero en esencia lo que hemos presentado vale también tanto para aéreo como para marítimo. Yamina dice, si en caso no llega mi mercadería, ¿a quién debo acudir como tercera persona? Bueno, a ver, si no llega, pero sabes que se embarcó, habría que ver con la aerolínea o con la naviera. Si no llega porque el proveedor se esfumó, tendrías que hacer un arbitraje internacional por intermedio de la Cámara de Comercio de Lima. ¿Ok? Gracias Jaime por la felicitación. Por favor, su feedback es importante. ¿Qué tal les pareció la ponencia de hoy? ¿Qué tal les pareció la ponencia de hoy? Por favor, sería bueno conocer sus opiniones. Gracias Carlos, gracias Jorge. ¿Ok? Gracias José Luis. Gracias. ¿Ok? Sorry por los que han tenido problemas de conectividad. A veces suele pasar, pero igual estos videos luego se suben a YouTube y Carmen les hace llegar los links. ¿Ok? Muy bien. A ver, algunas preguntas finales. ¿Qué criterio prima para elegir marítimo o aéreo? La urgencia, el peso, el volumen, son varias variables, ¿no? Por favor, no se olviden de visitar el Facebook de Camex, facebook.com/Camex Perú, la biblioteca también, www.cursosonline.us. No se olviden de visitar el aula virtual de Camex, camexperú.org.pe. Tienen el correo informativo de Camex, info@camexperú.org.pe o el teléfono 441-2692. Y para alguna consulta adicional con mi persona, tienen mi correo rprivat@camexperú.org.pe para poderlos ayudar con alguna consulta adicional. Queden atentos al calendario de Camex para los nuevos webinars. Saben que toda la semana hay temas muy buenos y muy interesantes. Conmigo, Dios mediante, nos estaremos viendo el próximo miércoles para un nuevo tema de importaciones. Así que espero que podamos compartir juntos nuevamente el próximo miércoles. Dios los bendiga grandemente y nos vemos. Hasta una próxima oportunidad.